Bueno, pues espero que esta mañana estés dispuesta a escuchar la palabra del Señor, que caiga a tu corazón y que en esta mañana pues cualquier cosa que pueda estorbar, ¿verdad?, sea quitada, cualquier distracción o preocupación que puedas tener en este momento, hazlo a un lado, déjalo ahí el Señor y puedas escuchar la palabra, que yo espero que sea de bendición, pues la palabra del Señor siempre es de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Y pues yo quiero compartir acerca de, lo titulé "Cómo tomar decisiones guiados por Dios". Y yo creo que todos en la vida tomamos decisiones, ¿no? Casi pues a diario tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Todo tiempo. Y pues, ¿qué significa tomar decisiones? Y yo lo vi de esta manera, porque somos hijos de Dios. Amén. Y por el simple hecho de ser hijos de Dios, pues nuestra vida es diferente, tiene que ser diferente en cuanto a que el tomar decisiones es decidirme por lo que Dios quiere para mí. Entonces, antes sin el Señor, pues hacíamos lo que nosotros queríamos, ¿verdad?, a nuestra manera de pensar o bajo nuestras emociones, pero ya como hijos de Dios las cosas tienen que ser diferentes. Y yo creo que la decisión debe de estar basadas en lo que Dios desea para nosotros, porque cuando nosotros elegimos las cosas que Dios quiere, podemos saber y estar seguros que van a ser la mejor decisión para nuestra vida, porque Dios siempre quiere y siempre tiene lo mejor para nosotros. Y ¿cómo podemos asegurarnos, verdad, de que elegimos lo mejor? Y a veces platicamos, verdad, unos a otros y decimos: ay, es que tengo que tomar esta decisión. ¿Qué voy a hacer con el dinero? ¿Qué voy a comprar? Si lo compro, no lo compro. Voy a un viaje, no voy. El trabajo, ¿será de Dios? Etcétera. Cantidad de cosas, ¿verdad? Pero algo bien importante que yo estaba meditando es que nuestro Señor no dirige ni controla nuestra vida, a menos que nosotros lo invitemos a hacerlo. Y esto es muy importante. Tenemos que decir: Dios, quiero que tú estés conmigo, que tú me guíes en la decisión. Te voy a tomar en cuenta. Y ese es el pensamiento que nosotros debemos de tener, porque Él desea lo mejor para nosotros, pero no va a irrumpir en nuestras vidas para apoderarse del control. Fíjense, y ni siquiera cuando tomamos malas decisiones. Pero si nosotros queremos lo mejor y sabemos que Dios quiere lo mejor, entonces debemos permitirle que Él obre en nuestras vidas. La Biblia dice que somos sabios cuando tratamos de elegir lo mejor que Dios tiene para nosotros, y ahí está la sabiduría, en darle a Dios el control de nuestras vidas y permitir que Él nos dirija, nos guíe nuestros pasos, guíe todo lo que hacemos. Hay una palabra en Efesios 5, 15 al 17, dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Aquí nos está diciendo: ten cuidado de cómo estás viviendo, cómo estás usando tu tiempo, qué estás haciendo con tu vida. Tienes que ser sabio, no necio. Y como dice la palabra aquí, saca el mejor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Estamos viviendo días malos. A veces no queremos así pensar en todas las cosas que están pasando. No, me voy así como que no me voy a fijar, y porque a veces como que entran ciertos temores o inseguridades, pero tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo en días malos. Cosas están sucediendo, está cambiando todo el mundo, ¿verdad? Y están pasando muchas cosas. Entonces tenemos que entender que aquí nos está diciendo el Señor: no actúes sin pensar, piensa bien lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Y entonces necesitamos entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso tenemos que estar buscando la dirección de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, y ser sabios aprovechando bien el tiempo.
¿En qué aprovechamos nuestro tiempo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el tiempo que no es nuestro? Porque Dios es el que nos lo da, ¿verdad? Nada es nuestro, todo nos lo da Dios. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo, con lo que Dios me da? Bueno, vamos a fijarnos aquí en el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo para saber cómo tomar decisiones. Aún Jesús, nuestro Señor Jesús, oraba al Padre antes de tomar decisiones. ¿Se acuerdan la noche anterior a la elección de los 12 discípulos? Dice la palabra que Él subió al monte y habló con Él toda la noche. Toda la noche. Nuestro Señor Jesús estuvo orando al Padre toda la noche. Vean Lucas, vamos a ver a Lucas en el libro de Lucas capítulo 6 del 12 al 16. Dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ay, esto es interesante. Yo te quiero preguntar esta mañana, ¿cuánto tiempo pasas con el Señor orando cuando tienes que tomar alguna decisión? Cuando lo consultas, ¿te pasas la noche orando? Es interesante, porque esto es muy importante. Nosotros queremos, así es nuestra naturaleza, como que ahora, ¿verdad? Todo lo queremos que sea express, ¿verdad? La comida express, todo lo que hacemos tiene que ser rápido, instantáneo, ¿verdad? No nos gusta esperar. Batallamos, ¿verdad? Nos falta a veces paciencia y esperar. Pero aquí dice que el Señor Jesús pasaba la noche orando. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Y ahí viene la lista de los 12 discípulos a los que el Señor Jesús llamó. Pero el Señor Jesús estuvo toda la noche con su Padre, orando, platicando, hablando y pidiéndole al Padre: guíame y dime quiénes van a ser estos 12 que van a estar conmigo. ¿Sí? Este es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos observar la manera en que Jesús toma esas decisiones y yo puse más o menos ahí como un plan, ¿verdad? O una guía para que cómo nosotros también podemos hacerlo. Porque el Señor siempre trataba las situaciones de la misma manera, ya se tratara cuando estaba siendo tentado en el desierto o cuando estuvo en una hora decisiva en el Getsemaní. Él tomaba la decisión correcta y obedecía. ¿Y cómo lo hacía? Y aquí te voy a dar algunas cosas importantes. Primero, Jesús se mantenía fiel a sus objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible tomar decisiones difíciles sin tener una visión de lo que es nuestro destino personal. Nuestro Señor Jesucristo sabía cuál era su tarea, la que Dios le había asignado, la que su Padre le había asignado, y no permitía que nada lo sedujera ni lo apartara del camino. Su corazón estaba fijo en la cruz. Jesús se mantenía fiel a sus objetivos. Jesús se mantenía fiel a lo que el Padre le había dicho que venía a hacer. Amén. Y para mantenernos fieles, hermanos, a los objetivos que Dios nos ha dado, debemos usar anteojeras. Sí, como los caballos. ¿Han visto cuando los caballos tienen aquí? ¿Les ponen anteojeras? ¿Sí? ¿Qué es lo que para qué servían? Para no distraerlo hacia dónde iba, en qué dirección va. Y entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Nos tenemos que mantener fiel hacia donde nos dirigimos, porque el Señor nos lo ha indicado en su palabra. Somos sus hijos. Amén. Somos, dice la palabra, extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Y nuestra ciudadanía dónde está?
En los cielos. ¿Dónde tenemos que fijar nuestros ojos o hacia dónde nosotros nos dirigimos? Amén. El Señor viene pronto, viene por sus hijos y Él está hablando, ¿verdad? Que nosotros tenemos que fijar muy bien, mantenernos fieles hacia donde nos dirigimos, a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a estar con Él por toda la eternidad. Porque el Señor dice en su palabra que Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin contaminación, y ese es nuestro objetivo, hermanos. Amén. No son las cosas, trabajar por las cosas de esta tierra, porque dice la palabra de Dios que se van a acabar pronto, se van a desaparecer y no nos vamos a llevar nada. ¿Hacia dónde están nuestros objetivos como hijos de Dios? Haciendo tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Aprovechando bien el tiempo aquí, pero preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para estar con Él por toda la eternidad. Eso es un objetivo. Eso es una visión, eso es una dirección. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando? Número 2. Jesús obedecía la palabra de Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tomaba sus decisiones firmemente basado en la palabra de Dios. Y estamos hablando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero lo que Él hace es el ejemplo que nos ha dejado a nosotros para que lo sigamos. Amén. Y cuando buscamos respuestas en su palabra, podemos comparar los otros consejos que la gente nos da con lo que la palabra de Dios nos dice. Porque a veces, ¿verdad? Bueno, sí está bien buscar el consejo de una persona, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios que nos guía en todas las cosas que debemos de hacer, porque la vida se simplifica cuando vivimos según la palabra de Dios. Aquí Dios nos dejó escrito su palabra tan clara para todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en todas las áreas de nuestra vida. Aquí Dios nos ha dejado escrito lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y dice la palabra: si tú escuchas, si tú obedeces, si tú haces lo que yo te he mandado aquí en mi palabra, dice, entonces traeré todas estas bendiciones sobre tu casa, sobre tu vida. La vida se simplifica cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios. La mayoría de las luchas que tenemos en nuestra vida son producto de no hacer lo que sabemos que es correcto. Nuestra naturaleza carnal, humana y de pecado siempre nos está llevando a eso, precisamente, a alejarnos, a vivir en una forma independiente, a pensar que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera, a que no necesitamos la ayuda de nadie. Y ese es el problema que todo ser humano tiene, que no puede, el no acercarse a Dios por orgullo, por ser independiente, porque somos pecadores, porque esa es la naturaleza que tenemos de pecado, ¿verdad? Y entonces hasta que venimos al Señor y a su palabra y Él nos confronta con la palabra del Señor, entonces podemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar y podemos empezar a hacer las cosas que son correctas de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Y tenemos que alinearnos a Él, alinearnos a la palabra del Señor. Y entonces ahí vamos a ver la bendición. Ahí vamos a ver que las cosas son mejores, se hacen más simples, más fáciles, más sencillas, con la ayuda del Señor. Y si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, Él luchará por nosotros. Amén. Él es todopoderoso y Él nos va a ayudar a hacer todas las cosas, pero tenemos que entender que nosotros, la iniciativa, la decisión que tenemos que tomar es consultarlo, buscarlo, acercarnos a Él y a la palabra de Dios. Así debe ser. Pero a veces, ¿verdad? Hay personas que comienzan a leer la Biblia y se brincan algunos versículos porque dicen, ay, qué difícil está, ¿verdad? Está medio difícil, medio complicado. Pero es la única manera en la que podemos ser guiados
y ver bendición sobre nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. No hay otra forma, no hay otra manera. Número 3, Jesús ayudaba a los demás antes que a sí mismo. Y la palabra servir significa elegir desinteresadamente ayudar a los demás. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo vivo de lo que es el servicio. Y cuando tenemos esto en mente, muchas de las decisiones que debemos tomar están en relación al poder servir a otros. Muchas de nuestras decisiones están en eso, en cómo podemos servir a los demás. ¿Qué voy a hacer desinteresadamente, verdad? Para ayudar a otras personas. Número 4, Jesús honraba la voluntad del Padre. Él restringía sus decisiones a la voluntad de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba con las personas, les decía las cosas que Dios el Padre ya le había dicho. Y esto es muy importante, honrar la voluntad del Padre. Cuando nosotros hablamos con alguien, cuando nosotros le damos un consejo a una persona de qué hacer, ¿oraste tú al Padre antes de hablar con esa persona y decirle un consejo? Porque está hablando aquí, el Señor Jesús hablaba con la gente y enseñaba la palabra, de la palabra que el Padre le daba. Y esto es muy importante cuando hablamos de las relaciones de unos con otros o el consejo que le damos a alguna otra persona. Honrar al Padre. Lo que estás haciendo ¿lo estás haciendo para honrar a Dios? La decisión que vas a tomar ¿estás para honrar a Dios, para darle gloria a nuestro Dios? ¿Me estoy explicando? Es una responsabilidad muy grande, hermanos, cuando enseñamos, cuando aconsejamos, cuando ayudamos a otras personas, que seamos cada uno personas sabias, que estamos llenas de la palabra de Dios, con el propósito de honrar y darle gloria a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Pero es nuestra responsabilidad aún del consejo o la palabra que enseñamos a otros, que sea palabra de Dios, que sea palabra que salga del trono de Dios, de la presencia de Dios. Amén. Es que así debemos vivir como hijos de Dios. Y hay gente que a veces dice: ay, ustedes espiritualizan todo. Pues es que somos hijos de Dios y tenemos que buscar a Dios y hablar con Dios y escuchar a Dios y ser guiados por Dios y conocer la palabra de Dios, cada uno de nosotros. La vida tal vez pueda ser sencilla para algunos, para otros puede ser que no sea tan sencilla. Pero si nos resistimos a la voluntad de Dios, entonces nuestra vida descansará solamente en nuestras propias manos. Si tú te resistes a la voluntad de Dios, tu vida va a descansar en tus propias manos. El responsable vas a ser tú. El que va a sufrir las consecuencias de las decisiones, sean buenas, sean malas, eres tú. Pero Dios no quiere que nos resistamos. Él quiere que voluntariamente lo busquemos para que seamos guiados por Él. Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros, hermanos. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Sus planes que ya están escritos para cada uno de nosotros son mucho mejores y más altos, más hermosos, preciosos que Dios tiene para nuestra vida. Y a veces te puedes estar perdiendo de grandes cosas y grandes bendiciones por no involucrar a Dios en tu vida. Pero Dios nos da oportunidades, ¿verdad? Y yo espero que esta palabra la estés meditando y pienses: hoy es un día de oportunidades, ¿sí?
Número 5, Jesús oraba humildemente. Él oraba en todo tiempo. Su fiel ejemplo es un recordatorio, hermanos, constante de que las armas que Dios nos ha dado espirituales están a nuestra disposición, y la oración es una arma espiritual que Dios nos ha dado, que tenemos que usarla, que tenemos que aprender a orar en todo tiempo, en todo momento, en anochecer, en la mañana, en el trabajo, en la casa, en el auto, en donde estemos. Tenemos que estar siempre en oración, tenemos que estar siempre en comunión con el Espíritu Santo, escuchando su voz y siendo guiados, porque Él puede librarte hasta de un accidente. No sé si alguna vez se los conté. Hace varios años atrás, ya ni me acuerdo cuántos años, tuvimos un accidente, 2 de mis hijas y yo. A mí nunca me gustaba ponerme el cinturón en el carro. Aquí sentía en el cuello que me ahorcaba y yo siempre andaba sin cinturón. Entonces mis hijas siempre me dicen: mamá, ponte el cinturón. No, es que me moleste. No, es que así. Pero ese día, esa tarde, mis hijas iban a un partido de básquetbol y yo las iba a llevar. Y cuando íbamos saliendo, oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: ponte el cinturón. Pues sí, me lo puse. Gracias a Dios que obedecí, porque si no, otra historia, capaz que ni estaría aquí. Y entonces resulta que salimos de la casa y íbamos bajando por Satélite, creo que hay una bajadita ahí, y viene un camión de esos de carga de arena, ¿verdad? Que cargan arena y todo esto, y yo veo por el retrovisor que el camión bajó a una velocidad impresionante, pero sentimos un golpe porque había un taxi atrás. El camión agarró, primero golpeó al taxi, lo impactó sobre la camioneta. El taxi voló como acordeón, luego nos alcanza el camión, golpea nuestra camioneta, empezamos a dar vueltas, vuela la camioneta. Hagan de cuenta como si fuera un toro, ¿verdad? Que embistió a un torero, bueno, así sentíamos. Y el golpe hace que la camioneta vuele, damos vuelta, caemos sobre otro carro. La camioneta queda de lado, pero bendito Dios, el Señor nos guardó, nos libró de la muerte. Y eso es algo que tiene que ver, hermanos, que aprendemos a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor, porque Él nos puede librar de muchas cosas. Y es tan importante aprender a escucharlo para tomar decisiones correctas, porque Él nos puede librar de muchas cosas. Y es muy importante, es muy necesario estar en oración en todo tiempo. ¿Sí? Por eso lo leíamos ahorita en Efesios: no actúes sin pensar, busca entender qué es lo que el Señor quiere. Busca entender qué es lo que el Señor quiere. Señor, ¿qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres con el dinero que me das? ¿Debo comprar esto? ¿No lo debo comprar? Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres que salga? ¿Quieres que vaya a otro lugar? Señor, ¿de qué manera me quieres tú usar? Señor, guíame, tal vez tenga que ir a hablar con una persona que necesita de ti. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo que nos dan estas cosas para que nosotros podamos también hacerlas. Tiene que haber en nuestro corazón ese deseo, hermanos, el deseo de que Dios esté en nuestras vidas, el deseo en nuestro corazón de caminar con Él, el deseo en nuestro corazón de depender del Señor 100%, el deseo en nuestro corazón de decirle:
mi vida es tuya, Señor, haz lo que tú quieras. Y la parte que Dios hace en nuestra vida, Él está trabajando con nosotros y en nosotros. Él ha puesto su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y Él comienza a cambiar nuestra persona, la clase de persona que somos. Y cuando comenzamos a cambiar, también nuestros valores cambian, nuestra vida cambia, nuestras decisiones cambian. Sí. Hasta como en relación a nuestras amistades. También tenemos que pedirle a Dios dirección. Señor, ¿debo de andar con estas personas? ¿Debo seguir con estas personas como de mis amigos? ¿Realmente edifican mi vida? ¿Son las personas correctas con las que tú quieres que yo ande? Hasta en eso las cosas cambian cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Tenemos que aprender a dejar cosas que nos estorban en nuestro crecimiento espiritual, y en lugar de que los que están afuera influyan sobre nuestras vidas, somos nosotros como hijos de Dios los que debemos de influir sobre la vida de los que están allá afuera. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque está Cristo en nosotros, porque está la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y la gente tiene que palpar, sentir y aún oler la presencia del Señor en nuestras vidas, y con nuestra propia vida ser un testimonio vivo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Nuestra relación con Dios es un proceso de cambiar. Cambiamos, no por cuestiones de religiosas o tradición. Estamos hablando de que esos cambios vienen en nuestra vida por la relación que tenemos con Él. Hablas con Él, oyes su voz. Nuestro Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Sí se puede. Amén. Si eres una oveja de Dios, si eres un hijo de Dios, sí puedes escuchar su voz. Sí lo puedes hacer. Pero tienes que estar con Él, buscándolo, anhelándolo ahí en su presencia. Quiero oír tu voz. No me voy a mover de aquí, Señor. No voy a dar ningún paso, Señor, hasta haber oído claramente tu voz. No mis emociones, mis pensamientos. No. Tu voz, Señor. Y aprender, hermanos, a discernir aún cuál es la voz de Satanás, que dice la palabra de Dios que es el padre de la mentira y que quiere engañarnos y hacernos caer en errores y cometer errores tremendos, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad? También hay que discernir y aprender. Esta es la voz del enemigo, esta es la voz del diablo. ¿Y cómo podemos estar seguras? Yo escucho la voz del Señor. ¿Por qué? Porque también conozco la palabra de Dios y sé lo que Dios me está diciendo. Y aprender, hermanos, cada uno de nosotros a escuchar la voz del Señor para que nos guíe. Amén. Nuestra relación con Dios es un proceso de cambiar nuestros valores para que estén de acuerdo con los de Él, de manera que las decisiones que tomemos le sean agradables. ¿Tú quieres agradar a Dios? Piensa bien. ¿Quieres agradar a Dios con tu vida? Te quiero agradar, porque está en relación al amor que sentimos por Él. Porque si tú lo amas, lo único que quieres es agradarle, ¿no? Cuando amamos a Dios, realmente le dices: quiero que mi vida te agrade. Quiero que mis pensamientos, Señor, te agraden. Lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo, como yo estoy viviendo, Señor, yo quiero agradarte. Quiero agradarte.
Quiero que oír tu voz y que me digas: hijita, ¿sabes qué? Estoy contento por lo que estás haciendo. ¿Le has dicho al Señor? Quiero agradarte. ¿Has pensado en eso? Porque de verdad a veces hablamos con personas y piensan que Dios es tan lejano, que solamente el pastor es el que puede estar ahí cerca de Dios. Y eso es una mentira. Todos somos hijos de Dios y todos podemos entrar al altar de Dios, a la presencia de Dios, y todos podemos tener comunión con Dios. Ese es el anhelo y ese es el deseo de nuestro Señor, que nos encontremos con Él, pero la decisión es nuestra. Él está esperándonos, siempre nos está esperando. Él está sentado en el trono, reinando con poder, y Él está esperando que nosotros nos acerquemos, porque ya está el camino abierto, ya la entrada está abierta, ya podemos entrar libremente y todos podemos hacerlo, todos. Pero es una decisión personal de estar en esa relación y esa comunión con Él para escuchar su voz, porque yo quiero hacer lo que tú quieres, Señor, y decirlo: yo quiero hacer lo que tú quieres para mi vida. Hay un proverbio, leamos este proverbio para terminar, en el capítulo 3, verso 1 al 12. Lo vamos a leer en la traducción viviente. Si tienes con qué anotar, o lo puedes ir grabando en tu mente, pero mira, hay palabras tan importantes que nos retan, nos confrontan. Y dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. No te olvides, dice aquí la palabra, no te olvides. Podemos pasar años, hermanos, años. Podemos pasar años sentados aquí escuchando mensajes hermosos, ungidos. Pero yo quiero preguntarte esta mañana, aquí dice: no te olvides de las cosas que te he enseñado. No podemos olvidarnos, hermanos, de lo que Dios nos quiere enseñar. Porque no es cuestión de: ay, qué bonito el domingo venir y recibir un mensaje, ¿verdad? Es algo que penetre en nuestro corazón, porque la palabra dice que es viva, hermanos, amén, está viva. La palabra está viva y penetra dentro de nuestro corazón y tiene que quedarse ahí grabada para que no se nos olvide. No te olvides. Y luego dice: guarda mis mandatos en tu corazón. En tu corazón, aquí dentro de ti, que caiga la palabra en una tierra que va, dice que la semilla que caiga en tu corazón, esa tierra que sea buena tierra, amén, que pueda dar fruto, amén. El fruto es el cambio que produce dentro de ti, en tu persona, amén. El fruto del Espíritu Santo. Entonces dice: guárdala en tu corazón, guárdala en tu corazón para que produzca algo, para que algo suceda dentro de ti. Dice: si así lo haces, vivirás muchos años. ¿Tú quieres vivir muchos años? Pues aquí está la receta, ¿sí? No te olvides, guarda los mandamientos del Señor en tu corazón, y entonces vas a vivir muchos años y tu vida te dará satisfacción. Es Él, es la palabra la que trae satisfacción, amén. Nunca permitas, dice, que la lealtad ni la bondad te abandonen. No permitas, hermanos, la lealtad. Seamos leales a Dios y seamos fieles a Él, que eso nunca se acabe, que podamos permanecer con Él, pase lo que pase, venga lo que venga. Yo voy a permanecer fiel a ti, Señor. Yo voy a ser leal a ti. No te voy a traicionar jamás, Señor. Te voy a seguir. Mis ojos están puestos en ti y voy a seguir siendo leal a ti, Señor. Amén. Voy a seguir contigo, Señor, todos los días de mi vida.
voy a hacerte fiel. Dice, y luego dice, átalas. ¿Qué es lo que vas a atar alrededor de tu cuello como un recordatorio? La palabra. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. ¿Cuántas, puedes decir, cuánta palabra tú memorizas? ¿Cuánta palabra tienes tú aquí en tu mente, en tu corazón? La puedes estar memorizando. ¿Te has puesto un reto para memorizar cada día la palabra del Señor? Porque es de la manera en la que podemos guardarla en lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces dice, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y ahí vamos a algo bien importante. Dice aquí, confía. Confía. Cuando yo voy a buscar a Dios para tomar una decisión, yo confío en que Él tiene lo mejor para mí. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y luego dice, no dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propio entendimiento. Pero miren lo que dice, busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca su voluntad. En todo lo que hagas, busca su voluntad. Dice, ay Dios, y Él te mostrará cuál camino tomar. Aquí está la respuesta, hermanos. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te va a mostrar cuál camino tomar. Me acuerdo cuando éramos novios, yo recién estaba graduada de la carrera, regreso a Monterrey y me habla por teléfono un amigo que vive en Querétaro y me dice, ¿sabes qué? Hay un trabajo aquí en Querétaro excelente, te dan casa, carro, un sueldazo, pero tienes que decidirte en 1 hora, porque hay una lista de personas que quieren este puesto, pero yo hablé de ti y pues por eso te llamo y en 1 hora tienes que decidir. Imagínense. Qué bonito se veía todo eso, ¿verdad? ¿No? Casa, carro, dinero, wow. Pero en 1 hora tenía que decidir, ¿no es cierto? Y le hablo a él y le digo, Sergio, está pasando esto, pero me están diciendo que tengo que tomar una decisión en 1 hora. Y él me dice, bueno, pues como tú creas. Y éramos novios. Yo creo que él estaba pensando, no te vayas, mi amor. Pero en 1 hora tenía yo que decidir. Y le dije a mi amigo, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que dame tiempo o que en esta hora te vuelvo a llamar y hablamos. ¿Qué creen que hice? Pues corrí a mi recámara, ¿verdad? Me puse de rodillas, Señor, háblame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y digo, en 1 hora, Dios, tengo que decidir. Hermanos, iba a cambiar el rumbo de mi vida. Si yo me hubiera ido, no estaría aquí. Tal vez no me hubiera casado con él. Ay. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera tenido a mis hermosas hijas. ¿Se dan cuenta? Pero Dios me dijo, no te dejes impresionar. No es por ahí. Y hablé a mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Pues te agradezco muchísimo que me hayas tomado en cuenta, pero no voy a aceptarlo. Y al siguiente semanas Dios empezó a mostrar y guiarnos entramos a un seminario, ¿verdad? Estudiamos 2 años en el seminario Juan Wesley y luego el Señor nos mostró que nos íbamos a casar. Aleluya. Amén. Y nos fue guiando y nos ha guiado y yo sé y estoy segura que cada cosa que he vivido ha sido la voluntad del Señor. Y es lo más hermoso y es la felicidad más grande y es la bendición más grande saber que estamos en el centro de la voluntad del Señor y que Él tiene todo en sus manos y descansamos y confiamos
plenamente en Él. Pero aquí dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión. A veces las cosas que se presentan, como el ejemplo que les di ahora, te impresionan. Y puede uno pensar en su propia opinión o su propia sabiduría: wow, esto es lo mejor. Y a veces no es así. No seas, dice aquí, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Teme al Señor y aléjate del mal. Temor a Dios es decir: Señor, yo lo único que quiero es agradarte. No voy a hacer nada que esté mal ante tus ojos. Te voy a temer. Voy a temer. Voy a hacer lo que es correcto. Y dice: aléjate de lo que está mal. Si algo está pasando en tu vida que está mal, aléjate de eso, porque hay consecuencias. Por eso teme a Dios, dice. Entonces Él dará salud a tu cuerpo. Fíjense, está relacionado en la forma en que vivimos. Dice: dará salud a tu cuerpo. Ahora que mi esposo pidió oración por mí, mucha gente está orando por mí. Hace un año que me detectaron esto en la tiroides. Yo ni sabía. Cuando yo voy a consultar con la doctora y ella me dijo: señora, pero usted está en la menopausia, sus hormonas están hasta el suelo y aparte problema de tiroides, también que es algo hormonal. ¿Cómo usted está parada?, me dijo ella. Era para que usted no pudiera ni siquiera levantarse de la cama. Y le dije: tengo un Dios que Él es la fuerza que me da cada día para levantarme. Él es mi fuerza. Él es el que me sostiene. Y mi esposo lo comentaba de lo de la cirugía. No he tomado ninguna decisión porque yo estoy orando y yo no quiero operarme, pero estoy en las manos del Señor. Y yo le dije: Señor, yo sé que tú me vas a guiar y hasta donde tú quieras, Señor, mi vida está en tus manos. Y Él me da salud, Él me da fuerza, Él me lo da. Y el Señor nos da esa salud. Dice: Él da salud a tu cuerpo, dice, y fortaleza aún a tus huesos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estás alineado con Él, cuando estás en comunión, cuando estás en su presencia, cuando te deleitas en Él y quieres agradarle, Él derrama bendición. Dice: nos da salud, nos da fuerza. Y dice luego: honra al Señor con tus riquezas, con lo mejor de todo lo que produces, con lo mejor que tienes. Honra al Señor con todos tus bienes. Dice: Él llenará tus graneros, tus tinajas se desbordarán. No rechaces, dice aquí, la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, porque el Señor corrige al que ama, como un padre corrige a un hijo que se deleita. Y si tú te deleitas en Él y estás confiado en el Señor, no tengas temor de que el Señor viene y te corrige por algo que estás haciendo mal. Lo único que tienes que hacer es: Señor, quiero agradarte, quiero hacer lo que es correcto, y yo determino este día seguirte y hacer tu voluntad, Señor. Lo único que quiero es que tú me hables, Señor. Y se lo podemos decir: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, a dar pasos. Pero tenemos que entender algo muy importante, hermanos. Confiesa aquellas cosas en las que no has confiado en Dios totalmente. Si tienes dudas, si no confías, si estás en tu corazón o en tu pensamiento, a veces hay gente que dice: no, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasan estas cosas? Que se supone que todo es bendición. No es así. A veces Dios utiliza la prueba que puedas estar pasando. A veces Dios utiliza la situación que estás pasando porque probablemente no escuchaste la voz de Dios y tomaste una mala decisión. Por eso tienes que ser sincero delante del Señor y decirle: ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque no he confiado. Perdóname porque he hecho las cosas a mi manera. Perdóname, Señor, porque como decía aquí la palabra, dependo de mi propia sabiduría.
Y tenemos que ser sinceros delante del Señor, porque el Señor quiere hablarnos ahí en lo profundo de nuestro corazón y mostrarnos realmente las motivaciones que hay dentro de nosotros. Pero como seres humanos no nos gusta que nos confronten. Y tenemos que aprender ahí en la presencia del Señor, como cuando Isaías cayó ante los pies del Señor y dijo: ay de mí que soy un hombre pecador, ¿verdad? Y se dio cuenta de su condición. Así el Señor quiere que estemos en su presencia para mostrarnos lo que hay dentro de nosotros y corregir lo que tiene que ser corregido, porque Dios quiere bendecirnos como sus hijos que somos. Pero aquí lo dice la palabra: Señor, perdóname si no he confiado totalmente, si no he descansado en tu propio juicio. Tenemos que admitir ante el Señor situaciones en que nuestro egoísmo y nuestro orgullo no nos permitieron confiar en Él. Tenemos que admitirlo. El orgullo es la raíz de todos los males, hermanos. Y una persona orgullosa no permite que Dios ni nadie le diga qué hacer. El orgullo es la raíz de todos los males. Tenemos que quitar el orgullo, hermanos, y aprender a ser humildes, porque dice la palabra, dice el Señor: a un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. No lo desprecia. La humildad de reconocer que fallamos, que somos débiles, y la humildad de reconocer: Señor, te necesito. No puedo vivir sin ti. No puedo dar un paso sin ti, Señor. No puedo tomar una decisión en mi vida sin ti. No puedo. Amén. Le voy a pedir a los músicos si me ayudan. Hay una verdad importante que quiero que quede en tu mente, en tus pensamientos. Tomar buenas decisiones significa elegir lo mejor que Dios tiene para mi vida. Grábate esto en tu mente. Tomar buenas decisiones significa elegir lo mejor que Dios tiene para mi vida. Eso es tomar buenas decisiones. Reconoce quién es Él. Un Dios poderoso que trabaja en tu vida, hermanos, te guste o no. Dios está trabajando. Nos tiene una paciencia, ¿no es cierto? Porque nos ama. Porque el amor de Dios, dice la palabra, es tan alto, tan ancho, tan vasto, que no lo logramos entender, pero Él nos ama y conoce nuestras debilidades. Reconoce quién es Él. Por eso dice la palabra en 1 Pedro 5, 6, 7: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti y Él sabe que es lo mejor para ti. Pero tú tienes que escucharlo y preguntarle: ¿qué tienes para mí, Señor? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quieres que vaya? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué quieres hacer con mi vida, con todo lo que tú me das? Y hermano, espera la respuesta de Dios con paciencia. Si nuestro Señor Jesucristo se pasaba toda la noche con el Padre, ¿no tendremos que nosotros también pasar toda la noche con el Padre para tomar una decisión? Le puedes decir al Señor esta mañana: Señor, revélame toda motivación errónea en mi forma de tomar decisiones, porque a veces puedes tener una motivación equivocada. Pídele al Señor: Señor, revélame, ¿esta motivación es correcta? ¿Es lo que tú quieres? ¿Está mal? ¿Está bien mi corazón? ¿Está mal mi corazón? ¿La motivación correcta para hacer las cosas? Solo el Señor te lo va a mostrar.
Y podemos decirle esta mañana: yo quiero seguirte y conocer tu voluntad para mi vida, Señor. Que el latir de mi corazón sea como el tuyo, para que mis pensamientos sean los tuyos. Puedes ponerte de pie esta mañana y decirle: Señor, que el latir de mi corazón sea como el tuyo, para que mis pensamientos sean tuyos. ¿Quieres hacer? Mi esposo nos va a guiar, hermanos, este llamado. Amén. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí, heme aquí. Hoy me quiero entregar. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Guíame. Levanta tu voz a Él y dile: Señor, Señor, oh mi Cristo, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber. agua eterna, agua eterna. Agua eterna, Pues ella me restaurará, pues ella me restaurará, me purificará. purificará, y así podré Escuchar tu corazón. escuchar tu corazón, Señor. Míreme, hermano, un momentito para acá. Yo tengo 34 años de conocer a la que es mi esposa. Y así es, siempre buscando la voluntad de Dios, siempre buscando la dirección de Dios. Pero eso no es para unos pocos, hermanos, es para todos, como ella dijo ahorita. Y muchos de los errores más grandes que podemos cometer en nuestra vida es por no escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Y hay barreras, como decía, a veces el orgullo, la obstinación, el confiar en nuestra propia sabiduría nos puede estorbar. Pero Dios quiere que escuchemos su voz, porque eso es lo que va a traer lo mejor para nuestra vida. Los mejores frutos, las mejores bendiciones van a ser cuando escuchemos a Dios. Que no nos dejemos impresionar por las cosas de alrededor, pero que podamos escuchar claramente. ¿Cuántos dicen: este mensaje era para mí? ¿Y cuántos dicen: estoy en momentos claves en mi vida ahorita y tengo que tomar decisiones guiadas por el Señor? Levanta tu mano si es así. Vente aquí al frente y vamos a orar. Ven aquí al frente. Si levantaste tu mano, ven aquí y vamos a decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz, no mis pensamientos, no mis emociones. Yo quiero oír la voz de tu Espíritu. Y yo quiero, Señor, como tú has prometido, tus ovejas oyen tu voz. Y si tú eres una oveja del Señor, si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a hablar. Y pídele sinceramente. Pueden hacer un poquito adelante, hermanos. Se pueden hacer un poquito porque vienen más personas. Gracias. Sinceramente, dile al Señor: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y si de alguna manera, cada quien delante del Señor, si de alguna manera nosotros ahora estamos padeciendo consecuencias por no haber escuchado la voz del Señor, dile: perdóname, Señor. Perdóname por haber sido orgulloso. Perdóname, Señor, por haber confiado en mi propia sabiduría en lugar de haberte escuchado. Perdóname, Señor, perdóname. En el nombre de Jesús, yo quiero tener un corazón dispuesto, un corazón que te escucha a ti. Yo quiero tener un corazón, Señor, que puede sentir tu corazón. Y qué ejemplo tremendo escuchamos hoy. Jesús mismo pasaba tanto tiempo escuchando la voz de su Padre. Si Jesús lo hacía, tú y yo también tenemos que hacerlo. Y a veces, como decía mi esposa, ahora caemos en el error de apurarnos, de no tener la paciencia, y nos precipitamos en tomar decisiones
en lugar de esperar, escuchar la voz del Señor. Y mira, no vengas con temor, no vengas con temor, acércate con confianza, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, y como ella compartió ahorita, el camino está abierto y podemos venir al altar de Dios. Y ahí en el altar de Dios el Señor nos va a hablar. El Señor, solamente vamos a abrir el corazón. Levanta tus manos ahí y dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quita todo temor de mi corazón. Yo quiero escuchar la voz de tu Espíritu. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla de diferentes maneras. Y sinceramente, honestamente, queremos quitar toda barrera. Queremos quitar todo orgullo, queremos quitar toda obstinación, queremos quitar nuestro propio pensamiento para poder escuchar la voz de Dios. Y ahí donde estamos, mientras entonamos este canto, si te das cuenta, este canto es una oración, este canto es un clamor. Señor, yo quiero estar cerca de ti para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor. Cristo, heme aquí, Señor. Heme aquí. Hoy me quiero entregar. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Una vez más, como una oración de tu corazón. Cristo, heme aquí. heme aquí, heme aquí. Hoy me quiero entregar Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad, Señor. hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber. Déjame de ti beber. Agua eterna. Agua eterna. Y ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, déjame Besar tus pies. tus pies. Déjame de ti beber. Déjame de ti beber. Agua eterna. Agua eterna, pues ella me restaurará, Me purificará. purificará, Y así podré escuchar tu corazón. escuchar tu corazón, Señor. Y ahí con tus ojos cerrados, yo no sé qué pasa en tu vida, en tu propio corazón, pero si estás luchando contra la voluntad de Dios, la única cosa que puedes hacer es rendirte. Señor, yo me rindo, me entrego a ti. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús? Jesús le dijo: estás luchando contra mí. Y él lo que hizo fue rendirse. Le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Ya no voy a luchar, quiero rendirme. Yo me entrego. Y si tú sabes cuál es la voluntad de Dios, ya no luches más, solamente di: Señor, aquí estoy, me entrego, yo quiero hacerlo, lo que tú quieres, y voy a confiar en ti, porque sé que tú quieres lo mejor para mi vida, porque sé, Señor, que tú ves lo que yo no veo, porque tú tienes pensamientos de bien para cada uno de tus hijos. Confía en Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Confía en el Señor, en el nombre de Jesús. Quiero invitar a toda la congregación a levantar nuestras manos, y quiero que podamos decir juntos: escuchar a Dios. Decláralo.
Escuchar a Dios es lo que yo necesito. Escuchar a Dios es el camino más seguro para mí. Hacer su voluntad es lo más seguro para mí. Es lo que yo quiero y es lo que yo escojo. En el nombre de Jesús, yo escojo tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Oh, mi Cristo, déjame Besar tus pies. y déjame y beber Agua eterna, agua eterna. pues ella me restaurará, Ella me restaurará. me purificará. Oh, mi Cristo, oh, mi Cristo, oh, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber. Déjame de ti beber. Agua eterna. Agua eterna. Ella me restaurará. Me purificará. Me purifica. Y así podré Y así podré escuchar tu corazón. escuchar tu corazón. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Toma la mano de la persona que está a tu lado, por favor. Vamos a orar uno por el otro. Dios sabe y conoce cada necesidad de cada corazón. Pero vamos a orar uno por el otro, para que el Espíritu Santo pueda hablarnos, que tengamos un corazón sencillo, que tengamos un corazón humilde y un corazón obediente. Obediente. No preocuparnos por lo que viene, sino solamente preocuparnos por escuchar la voz de Dios. Dios nos va a guiar. Él promete guiar nuestros pasos. Encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Confía en el Señor y Él hará. Señor, obra en nuestras vidas. Obra en nuestras vidas, Señor. Queremos estar en tu perfecta voluntad, Señor. Queremos estar en tu perfecta voluntad, Señor. No queremos estar fuera de tu camino. Tu perfecta voluntad, Señor.